Paguen más. Esa es la solución, según la ministra del Trabajo, Hacienda y Economía, a los empresarios. Paguen más. Paguen más. No, si vamos a impulsar el mercado laboral simplemente diciendo a los empresarios paguen más. Son mismos empresarios que con una depresión generalizada de la economía apenas están sobreviviendo, muchos de ellos, sobre todo las pymes. Paguen más. ¿Ah? ¿Cómo decía la María Antonieta de Francia cuando supuestamente, pues falso, pero cuando supuestamente le dijeron que no había más pan para el pueblo, él dijo, bueno, que coman torta. Bueno, eso es más o menos esto que están diciendo estos personajes. Paguen más. Como si fuese una cuestión voluntarista. Yo soy empresario y tengo ventas a la baja. Pagar más significa probablemente que tenga que quebrar. Es así de sencillo. Paguen más. Increíble. Nosotros no teníamos un problema de sueldo mínimo, damas y caballeros, en el 2014. ¿Alguien de ustedes se acuerda que entre el 2014, 2012 al 2016, una cosa así, alguien en Chile haya hablado del sueldo mínimo? Nadie hablaba del sueldo mínimo porque nadie pagaba el sueldo mínimo. ¿Y por qué nadie pagaba el sueldo mínimo? Bueno, porque había tanto empleo que los empresarios y la gente que estaba buscando empleados se peleaban por la gente, entonces nadie pagaba el sueldo mínimo. ¿Cómo destruyeron eso? Metiendo a cientos de miles de mano de obra no calificada del extranjero, con lo cual reventaron a la clase obrera chilena. Eso es lo que hicieron. Ahora dicen, bueno, paguen más. Sí, pero resulta que al mismo tiempo, el 18-10, la pandemia, etcétera, reventaron el sistema productivo de nuestro país. Y eso junto con los retiros, que fue un golpe inflacionario brutal, que también afectó el valor del crédito, porque había menos plata para prestar desde las malditas AFP, entonces hay menos actividad económica, porque los créditos son más caros, ¿no? Bueno, resulta que los empresarios, muchos, pequeños y medianos, empezaron a quedar con el agua hasta el cogote y tuvieron que empezar a despedir, cosa que nosotros dijimos que iba a pasar. Lo mismo con el aumento, o digámoslo así, el aumento del salario que decretaron vía reducción de la jornada laboral. Porque el trabajador se transformó más caro, se puso más caro en comparación con el trabajo que entregaba. Así de sencillo. Fuimos perdiendo puestos de trabajo, hemos perdido puestos de competitividad, la economía chilena no crece, el resto del mundo sí crece, damas y caballeros. Chile no crece. Y Chile no crece porque tiene impuestos a las empresas más altos que el promedio de la OECD. ¿Ya? Porque tiene sueldos que están incluso por sobre el promedio de la OECD si lo comparamos con la productividad del país. La gente no tiene espalda, no tiene espacio de maniobra, los emprendedores. Entonces, paguen mejor y brecha de género. Eso es lo que les interesa a estos giles, la brecha de género. Bueno, no hay ninguna brecha de género cuando uno es hombre y mujer y están los dos desempleados, se los puedo asegurar. No hay ninguna brecha de género ahí. El desempleado, todos los desempleados son iguales, ganan todos exactamente lo mismo, exactamente cero. Y ahí no hay brecha. ¿Mm? Esta gente que no ha trabajado nunca en el sector privado, no han creado nunca riqueza. Lo único que han hecho ha sido destruirla. Viene a dar entonces consejos. Que paguen más. Como si los empresarios fuesen literalmente una máquina de hacer plata. Y no gente que tiene que trabajar igual que todo el resto, de la mano de lo que son las condiciones económicas que determina este gobierno y que determinan las malas reformas económicas y de otro tipo que se han hecho a lo largo del tiempo. Paguen más. Ese paguen más se traduce en que van a pagar menos. ¿Y van a pagar menos por qué? Bueno, porque la mayoría de los pymes, etcétera, van a hacer lo que se está haciendo hasta este momento, que es pasar cada vez más gente a la informalidad. Y no porque sean malos, sino porque no hay espacio para hacer las cosas distintas. Punto. No hay crecimiento, no hay inversión, no hay plata. Los empresarios están recibiendo entonces mucho menos plata. ¿Y cómo se supone que suban los sueldos? Paguen más.
Ahí Matamala creo que hizo una columna también absolutamente volada respecto de este tema. Recordando que el 1810, el señor Svet y otros habían salido a decir que sí, que había que entonces mejorar la redistribución, etc. La típica capitulación de derecha ante las ideas de la izquierda. Y la verdad es que esa capitulación condujo a mayores impuestos, hechos por Piñera a los servicios, por ejemplo. ¿Y cuál ha sido el resultado? Que la recaudación fiscal ha caído. Hay menos plata. Punto. Punto. Hay menos plata. Y la plata que entra al Estado la malgastan estos giles. Como si fuese todo una inmensa fiesta universitaria donde, bueno, en su momento se farrearon 100 millones de la mano del ministro Grau y ahora están farreando cientos de miles de millones. En principio es lo mismo. En principio es lo mismo. Y dicen paguen más y mantienen decenas de miles de millones de dólares de inversiones paralizadas por decisiones políticas o porque el Estado no funciona, especialmente por estas cuestiones del medio ambiente, donde una empresa puede reunir todas las autorizaciones del mundo y sin embargo al final le echan la cuestión para atrás, como le pasó a Google con su centro de datos, que ahora probablemente se va a ir a Uruguay. 200 millones de dólares menos de inversión, cientos de empleos menos. Pedro Aguirre Cerda. Y aparecía la alcaldesa feliz porque no iba a haber un centro de datos. Entonces, ¿de qué me están hablando? Paguen más. Nadie habría pagado mejor que Google. Paguen más. Animalitos de la economía. Eso es lo que son. Animalitos. Nada más. Animalitos que ahora le echan la culpa a los empresarios y pasan a la ofensiva contra los empresarios. A la ofensiva. ¿Sabes contra quién pasa uno a la ofensiva? Contra el enemigo. Y ese es el problema de este gobierno. Este gobierno es enemigo de los empresarios. Y al ser enemigo de los empresarios, es enemigo también de los trabajadores. Porque los trabajadores dependen de que haya empresarios para que haya trabajo. Punto. Y el Estado depende de que haya muchos empresarios que hagan muchas utilidades para poder cobrar impuestos. Entonces no solamente son enemigos de los empresarios con su ofensiva, son enemigos de los trabajadores y son enemigos del Estado. ¿Me falta alguien? ¿Me falta alguien a quien le hayan hecho o le estén haciendo daño, damas y caballeros, estos personajes? Creo que no. Creo que no. Pasan a la ofensiva contra los empresarios. Si los empresarios son los malos, no son los ineptos que tenemos de ministros los que tienen la escoba. ¿Ya? No son las ideas estúpidas en materia económica que defienden los que tienen la escoba en este país. No, son los empresarios. Pues los empresarios se pusieron de acuerdo para no ganar plata. Como si un empresario no quisiese agrandar sus operaciones, no quisiese vender más, no quisiese producir más y por lo tanto contratar más. Todo empresario quiere agrandar su empresa y quiere poder contratar más gente. A nadie, no conozco ningún empresario que quiera despedir gente. Pero estos giles viven en un mundo de Biltzipap, en el Biltzipap comunistoide, ¿ah? Donde los empresarios son los abusadores y explotadores, y sin duda que hay más de uno que no se porta bien, y olvidan completamente que el empresario es el que tira la carreta, porque es el que arriesga su propia plata para, a pesar del gobierno de Chile, a pesar de la criminalidad, a pesar de tener ministros como Loli y un presidente absolutamente descriteriado, a pesar de eso, crear algo de riqueza en este país. Para sí mismos, para sus trabajadores, para la sociedad y al final también para el Estado a través de los impuestos. Y contra eso se van y hacen una ofensiva. Es increíble. Es increíble. Decenas de miles de millones de dólares paralizados en obras para desalinizadoras. Porque los mismos zurdos andan entonces gritando es que no, es que ¿qué le va a pasar entonces al océano si lo desalinizamos? O cuando echemos la sal de vuelta al mar. Porque eso es lo que más les preocupa. No les preocupa que haya agua potable o agua para la agricultura en el norte o en el resto del país. No vaya a ser que en algún lugar haya demasiada sal en el océano. Ese es su problema.
Y en el caso de Google ya la cuestión era risible porque pararon todo el proyecto, pues dijeron que iba a afectar de alguna manera las napas subterráneas y Google ya había cambiado su sistema de refrigeración a una refrigeración por aire que no tenía nada que ver con el agua. Pero no importa, lo paralizamos igual, lo mandamos a freír mono igual. Hay una activista que había sido candidata al Consejo Constitucional, ¿no? De la izquierda, de la extrema izquierda. Pero es fácil, ¿no? Reírse o hablar estupideces sobre los empresarios cuando uno tiene el cheque asegurado a fin de mes, porque viene a través de los fondos del Estado. Y si no hay plata en el Estado, pedimos crédito, ¿no es cierto, Marcel? 17.000 millones de dólares de cupo en la tarjeta de crédito. No, si no alcanza con lo que se produce en Chile, pedimos crédito. Total, que lo paguen otras generaciones de chilenos. O que los paguen los chilenos del próximo gobierno. A nosotros no nos interesa. Nosotros fundimos la economía y la culpa de los empresarios. Pues los empresarios no tienen nada mejor que hacer que cerrar sus empresas. Y lo hacen porque pues, son malitos. Pues se pusieron de acuerdo en que no les gusta este gobierno. Entonces prefieren perder plata para que al gobierno le vaya mal.